Del campo a la reinvención. Cómo los exjugadores viven el final de su carrera y el inicio de una nueva. ¿Qué pasa cuando se apagan los focos? Cuando el cuerpo dice basta, pero la cabeza y el corazón siguen diciendo que quieren seguir jugando. Esta mesa da voz a quienes han vivido el deporte desde dentro, exjugadores que hoy enfrentan una pregunta universal. ¿Y ahora qué? Pero también exploramos lo que viene, cómo la tecnología, los nuevos formatos como los virtual sports y el ecosistema digital pueden ofrecer no solo continuidad profesional, sino también propósito, conexión y una forma distinta de inspirar a todos. Paulo Futre Jr. completa esta mirada aportando una perspectiva única, la de profesional de la industria del deporte, pero también la de hijo que ha vivido en casa, lo que implica retirarse del deporte de élite, pasar de héroe mediático a figura más íntima. Y cómo la tecnología, el contenido, los nuevos espacios digitales pueden ser una nueva vía para seguir brillando en otra etapa. Recibimos a Toni del Moral, exjugador profesional. No sé si lo tenemos microfonado. ¿Sí? Por aquí. Bueno, encantada. Muy bien. Bienvenido y gracias por estar aquí. Toma asiento. Paulo Futre Jr., profesional del sector, hijo del mítico Paulo Futre. Por aquí puedes subir. Hola, bienvenido. Un gusto. Te puedes sentar con él. Y a Pablo Beguer, jugador de la Kings League y creador de contenido. Os animo a todos los que estáis por allí, que vengáis hacia acá, que os acerquéis, porque vamos a tener una mesa redonda muy interesante. Estamos esperando... Hola, ¿qué tal? Perdona. Un placer. Encantada, gracias. Luego quizás ha habido un problemita y quizás tengamos a un cuarto ponente que igual llega pues a mitad de mesa. Pero de momento vamos nosotros. Esto es una charla, pues bueno, como si fuera una charla entre amigos, aunque nos acabamos de conocer, pero bueno, pues vamos a ir charlando, ¿no? Y sobre todo, pues que vosotros compartáis vuestra experiencia, vuestras inquietudes, bueno, todo lo que os apetezca, ¿vale? Si queréis cortar. Una pequeña introducción a esta mesa. El fútbol, como muchos deportes, se vive con intensidad, con entrega, pero también con una fecha de finalización. Y lo que pocas veces se cuenta es lo que pasa después. El silencio tras los himnos, el vacío tras los estadios llenos. Un poco parecido a lo que nos pasa a los actores, que parece que todo es luces y alfombras rojas. Hoy nos sentamos con personas que han vivido o viven muy de cerca esa transición y lo hacemos desde un ángulo optimista. Porque hay futuro, porque hay herramientas, porque la tecnología y los nuevos formatos no solo entretienen, también sostienen, enseñan y revalorizan el conocimiento acumulado durante una carrera. Hoy hablamos de identidad, de legado y de lo que significa redescubrirse sin dejar de ser deportista. Bueno, pues esta es la presentación de la mesa. Y, Toni, ¿cómo vivisteis el momento de colgar las botas? ¿Cómo viviste el momento de colgar las botas? ¿Qué fue lo más difícil emocionalmente? A ver, seguramente pues cada uno de los jugadores vivirá la situación de una manera particular y diferente, ¿no? En mi caso, no fue una retirada traumática, me retiré con 34 años. Los últimos 3 años de la carrera los pasé fuera de España jugando en Grecia y en Emiratos Árabes. Y cuando volví, bueno, pues mi mujer y yo y nuestra pequeña niña, pues decidimos que ya era momento de darle un poquito de estabilidad a la familia. Y bueno, mi idea era pues un poco seguir jugando al fútbol, pero ya cerca de casa. Y la verdad que las oportunidades que me salieron pues no eran suficientemente interesantes, pero yo siempre tenía un perfil muy emprendedor
y de hecho durante mi carrera deportiva ya había hecho algún que otro emprendimiento y rápidamente me decidí por emprender. Alguna idea loca que tenía en la cabeza, llevarla hacia adelante. Yo llevo ahora ya 13 años en el mundo de Bitcoin, o sea que llegué muy pronto y vi que había mucho por hacer todavía. Entonces estaba muy entusiasmado con la posibilidad de abarcar y atacar ese nuevo mundo para mí, ¿no? Entonces, bueno, a nivel deportivo, la realidad es que tampoco ha cambiado tanto para mí, porque yo sigo entrenando martes y jueves, estoy ahora jugando con las leyendas del Real Madrid, y de vez en cuando jugamos algún partido. Hemos estado en Puerto Rico, hemos estado en México, ahora vamos a Japón, y esa parte deportiva ha cambiado lógicamente, pero no tanto como a lo mejor otras personas que se han dedicado a otros asuntos, ¿no? Ujú. Y para Paulo, ¿cómo viviste tú desde dentro de tu casa ese paso de tu padre del estrellato a la vida más tranquila? Sí, bueno, hola, buenas tardes a Hola. todos. Eh, Mira, mi padre me tuvo con 23 años, así que era muy joven, por lo que recuerdo bastante de todo ese momento y en su caso sí que fue una retirada traumática propiciada por las lesiones. Él con 28 sufrió una lesión muy grave en Italia, jugando en el Milan, y se tuvo que acabar retirando antes de los 31, más o menos, ¿no? Que era, comparado con los estándares actuales, era exageradamente joven. Entonces, sí que fue una retirada escalonada, es decir, se fue preparando, ya sabía que aquello no iba para más y esos últimos años se fue preparando para ello. Ahora un jugador se retira y tienes las redes sociales para seguir siendo influyente, pero en aquel entonces te retirabas y si no dabas una entrevista en la tele o en los medios, tal cual desaparecías. Recuerdo que decíamos en casa que era el invierno nuclear, Oh, porque tal cual desaparecías. Y entonces, con esto quiero decir que se fue preparando para la retirada, sumado a que él siempre ha sido inquieto y fue de los pioneros en todo esto de agencia de jugadores, de transferencias, que se lo pregunten a Florentino en el caso Figo, que alguno de aquí lo sabrá, y aparte de eso ha estado en muchos más. Y sobre todo él entendió algo que me ha transmitido desde niño, que es que el fútbol no es solo los jugadores, que es un ecosistema. Entonces, yo recuerdo ya con 14, 15 años que él estuvo involucrado en las obras de los estadios que se hicieron en Portugal para el Euro 2004, ¿no? Ahí trabajando con constructoras y claro, un estadio hay que construirlo, alguien tiene que dar la luz, el catering, los servicios de seguridad. Es decir, hay un montón de empresas accesorias a lo que es el equipo de fútbol en sí, toda la industria, y desde niño fui entendiendo eso, ¿no? Entonces, que hay un montón de negocios asociados que no es lo que se ve por la tele. Entonces, pues en este mundo curioso me he criado. y entonces, ¿cómo cambió su día a día y cómo cambió el día a día en el entorno familiar, ¿no? Porque, Cambió mucho, de repente, en plan, verle a diario, todo el día, en plan, ¿qué hace este tío aquí? ¿No? Y yo recuerdo en primero de la ESO en el colegio, ya cuando volvimos a España, que había que rellenar las notas de profesiones de los padres, y él ya estaba retirado. Y yo, sus amigos, pues médico, abogado, no sé qué, tal, llegó a mí, y yo puse, no lo sé, mi padre da vueltas a la piscina en calzoncillos hablando por teléfono, ¿no? Y porque era lo que él hacía, el agente de jugadores, el estar ahí, pam, 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 eh, era lo que él hacía de intermediario. Y sí que se tiraba el día en calzones. Así que entonces, esa por fue ejemplo, si en esa época hubieran existido las redes sociales, ¿crees que, por ejemplo, a tu padre le hubiera ayudado bueno, a sobrellevar esa situación de otra manera? Porque es verdad que los medios a veces son muy crueles y te suben aquí o, bueno, es que no tienen ni que bajarte, Sí, ¿no? no. Se quitan y te dejan caer. Mira, en relación a esto, para que os hagáis una idea, la primera vez que le operan a él, que fue en París, él tuvo una lesión muy similar a la que después tuvo Ronaldo Nazario, el brasileño. Y le operan en París, que era el principal cirujano del mundo de la época en esto, y había, lo recuerdo de niño bien, había 180 medios acreditados, es decir, una locura de periodistas. En la segunda operación había 3.
en la tercera operación había uno, que era el corresponsal portugués. No había más. Yo recuerdo estar ahí de niño, marcarme, en plan, se han olvidado de él. En plan, de repente no existe, ¿no? Y con esto no quiero demonizar la industria, porque pues funciona como funciona y al final pues es lo que hay, ¿no? Y ya, aun con esta parte cruel, tuvo una suerte enorme. Pero sin duda que con redes sociales por lo menos habría contribuido a mantener más vigencia de imagen y de monetizar en torno a patrocinios, cosa que a lo mejor estuvo un montón de años sin, hasta hace relativamente reciente que ha vuelto con las redes sociales, habrá estado 15 años sin hacer publicidad. Y sí, en ese sentido sí que habría ayudado mucho más. Entonces, la siguiente, esto va al hilo de la siguiente pregunta que tenía, que es eso, si creéis que la industria del deporte da suficiente apoyo al exjugador para poder reinventarse o, bueno, o te usa mientras estás ahí y después búscate la vida. Vamos, Tony podrá hablar mucho. Mi respuesta, por lo que yo he vivido y he conocido de mano muchos otros futbolistas de todo tipo, de magnitud mediática, es un gran no. Obviamente no. Mi opinión como esto es, dado que muchos futbolistas tienen un cierto desconocimiento de finanzas, de todo, aparte que empiezan jovencísimos, creo que lo hace ya la liga holandesa y yo lo pondría aquí por norma, por ley, que el 50% del sueldo esté retenido en un plan de pensiones y cosas, que no tengan acceso a él hasta retirarse y cosas de ese tipo. Es lo que yo impondría por ley, y después también que tenga que asistir, quieran o no, a cursos para evitar luego las tasas enormes que hay de cara a su retirada, ¿no? A cursos de otras cosas, ¿no? Sí. Sí, y de finanzas para entender, oye, tú piensas que tú ganas de aquí hasta aquí, pero es que al día siguiente te retiras y tus ingresos son cero. Y aunque pongas todo tu dinero en fondos de inversión y tal, si la rentabilidad es de un 3 o un 5% lo estándar, nunca más vas a ganar como has ganado, jamás. Es decir, se tiene claro que habrá algún caso concreto que sí, pero jamás. Entonces, más te vale ir cambiando tu estilo de vida, al que te has acostumbrado. Es complicado, lo cual no quita al mismo tiempo que obviamente han sido afortunados por estar en ese mundo, ¿no? Lo cual, bueno, que nadie les quita lo bailado, vamos. Claro, pero que habría que educarles y retenerles parte del sueldo para cuando se retiren y cosas de ese tipo, yo creo que eso debería ser obligatorio. Quiero escucharos también, a ti, bueno, tú que todavía no has intervenido. Exacto. Hola. Bueno, al final yo no tengo tanta experiencia como tú la puedes tener como jugador retirado. ¿Qué consejo le podrías dar a la gente de qué hay que hacer para después del retiro, como para poder seguir pues teniendo tus negocios o hacer inversiones y no caer en el olvido como futbolista? Pero antes de esta pregunta, luego si quieres la unes, me gustaría que dieras respuesta a la otra, ¿no? Lo que comentaba Paulo, pero si tú estás de acuerdo con esto que está diciendo, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que hay un gap ahí que hay que cubrir en algún momento de cara a lo que comentaba Pablo, ¿no? De cómo educar un poco al futbolista más allá de lo que es el propio fútbol, la parte económica y cómo afrontar el futuro. Al final, los clubes de fútbol viven el día a día, están deseando ganar el siguiente partido, no descender o coger posiciones de ascenso, coger posiciones de Champions para obtener más ingresos, cómo ganar más usuarios, más seguidores. Y están en la vorágine esa y el futbolista está metido en esa vorágine del día a día. Pero nadie es capaz de extraerse de eso y pensar en el futuro del futbolista, por lo menos como yo lo he vivido, como yo lo he vivido. Entonces, creo que hay un gap ahí y también lo veo como una oportunidad. Ayer justo lo comentamos con un fondo de inversión, que vemos una oportunidad muy grande ahí. Sé que hay gente que lo está haciendo, por ejemplo, Arizmendi está haciendo muy buen trabajo también con la Asociación de Futbolistas, pero todavía falta mucho por hacer ahí. Y sí es una pena ver futbolistas que han ganado un dinero interesante durante su carrera y se encuentran el día de mañana que no tienen un futuro estable ni tranquilo porque no han sabido manejar sus finanzas de forma correcta, ¿no? Entonces, como digo, veo un gap, veo un problema ahí, pero veo también a la vez una oportunidad.
Desde luego, yo solo por añadir algo Sí, claro. a lo que le ha dicho, es decir, por regla general intuimos que la salida natural es, vale, pues que sigan unidos a las instituciones deportivas, de las canteras, de entrenadores, de comentaristas en la tele, es decir, unidos al ecosistema. Pero si tú piensas cuántas plazas hay ahí a las que pueden acceder, es bajísimo. Es decir, ¿cuántos comentaristas puede haber en la tele? ¿Cuántos entrenadores puede haber de un primer equipo en España? Pues hay 20 equipos, pues hay 20 plazas, más los cuerpos técnicos. Claro. Lo mismo con las canteras. Tú ves la tasa de reposición de los futbolistas que se retiran y los puestos que surgen ahí y no cuadra. Hay un superávit enorme de futbolistas retirados. Es decir, que no, aunque quisieran seguir unidos a la industria, simplemente no hay hueco para ellos. Y igual que lo ha dicho, hay una oportunidad ahí de decir, oye, sed conscientes que esto se acaba, que aunque queráis seguir luego unidos, se acaba también, no hay huecos, hay que empezar a abrir la mente y encontrar otras vías. ¿Y cómo veis el tema de las nuevas tecnologías en relación con el deporte? A ver, las nuevas tecnologías es una gran fuente para lo que decíamos los futbolistas mientras están en activo, que busquen otras maneras de en un futuro poder llegar a tener nuevas vías. Al final, hilando con la conversación que estabais teniendo, los futbolistas cuando están en activo piensan mucho en el día de hoy, en el deporte, en el estar sano, pero también tienen que pensar en ese futuro y en hacer cosas diferentes. Al final tienen la suerte de tener tiempo libre y hay que pensar cómo invertirlo. Entonces, las nuevas tecnologías es una gran manera de conectar a los aficionados con los jugadores, porque antes los jugadores sí que es verdad que los veías a través de las ruedas de prensa o las comunicaciones que hacían, pero no les veías la persona, sino simplemente veías al futbolista. Y hoy en día las redes sociales lo que aportan es que puedas conocer a la persona más allá del futbolista, sus gustos, sus hobbies, sus aficiones, y de esta manera los humanizas y conectas más con ellos. Entonces yo creo que las redes sociales, bien utilizadas, es una gran fuente para conocer a las personas y atraer a nuevos públicos. ¿Y qué más tecnologías estáis aplicando o os gustaría que se aplicaran en el deporte, ¿no? Pero eso, que hubiera esa línea, ¿no? Entre... Sí, a mí yo creo que las tecnologías es una gran manera de conectar a las personas. Porque no simplemente aquí estamos teniendo una charla los cuatro, pero a través de las pantallas uno puede estar viendo mucha más gente. Entonces, si gracias a las tecnologías y a las redes sociales conectas a personas y haces que te vean muchas más, creo que es una gran fuente de darte a conocer, de conectarlas, de llegar a muchísima más gente. Tú estás súper a favor de las redes sociales, ¿no? Bien utilizadas, porque sí que es verdad que hay una parte... ¿Y dónde está el buen uso y el mal uso? Sobre todo, además, porque hay una cosa que a mí siempre me resulta curiosa, ¿no? Es, digamos, el que usa las redes sociales para su vida personal, bueno, para subir fotos con sus colegas tomándose unas cañas, y cuando quieres utilizar esas redes sociales para tu trabajo o por eso, ¿no? Porque te has retirado de una profesión y entonces quieres marcar la vía, ¿no? ¿Dónde está ahí ese límite? La línea es muy delgada, Es muy porque delgada, es muy por complicado saber hasta qué punto también puedes enseñar tu vida personal. También hay una falsedad o hay una falsa vida que puedes llegar a tener, que también puedes subir 4 fotos y demás. Pero yo creo que si se utilizan bien y sabes cómo utilizarlas, esa es la clave. Y tú también que te sientas cómodo. Muchas veces, sobre todo la gente joven, está expuesta a utilizar las redes sociales, a tener un cierto nivel de vida o unas ciertas experiencias que muchas veces son irreales o no son del todo ciertas. Entonces, tienes que utilizarla de una manera en que tú te sientas cómodo con ellas. A partir de ahí, lo que la gente quiera opinar, que opine. Sí. ¿Y qué opináis de los virtual sports como forma de mantenerse activo, ¿no? De alguna manera, o de conectar con fans o incluso de formar a nuevas generaciones? Es general, es una pregunta general. Adelante, chicos. Yo creo que podéis contestar. toda excusa para hacer deporte es buena, ¿vale? Para empezar, es decir, la premisa es fantástica. Si además esto va unido a otra forma nueva de hacer deporte, pues bienvenido. Y al entretenimiento, ¿no? Sí. Bueno, aunque el deporte también lo... Sí, de hecho yo te diría, y por acentuar, si tú piensas cuál es el modelo de negocio del deporte en sí, es entretenimiento no guionizado.
Eso es lo que es Claro. eso es lo que es el deporte, ¿no? Sí, yo lo considero también como Sí, entretenimiento. ese entretenimiento no guionizado, en base a un montón de otras variables y un montón de cosas, pero eso sería la esencia, ¿no? De ahí que la Kings League, Exacto. que es la Kings League, es entretenimiento no guionizado, Totalmente. que de hecho precisamente el factor de aleatoriedad, del azar que genera tal, es lo que engancha tanto, ¿no? Sí. Porque Sí, lo sí. hace todavía menos guionizado, ¿no? Entonces, si podemos aunar cada vez más entretenimiento y deporte, creo que es el mix natural y bienvenido sea. ¿Estás de acuerdo? Yo añadiría también una línea que me parece súper interesante. Yo conocí los Virtual Sports gracias a BeFootball y pues estando en su sede, pues te dan a probar las gafas, te dan una serie de ejercicios de fútbol, tal. Pero una cosa que me impactó mucho fue un ejercicio donde tú apareces en mitad de una calle, te dicen caminas hacia enfrente, estás en una zona diáfana totalmente, o sea, no te vas a chocar con nada, y tú ves el edificio enfrente, te dicen acércate al ascensor, toca el botón, se abre el ascensor, te sube el ascensor y empieza a subir el ascensor. Tú no te mueves, estás en el suelo, pero empiezas a sentir una cosa aquí en el estómago. Llegas arriba a la azotea y te dicen asómate a la azotea y empiezas a mirar hacia abajo y empiezas a ver la gente caminando tal y te empieza a dar como vértigo, ¿no? Y hay como una tabla que camina hacia el aire, ¿no? Y te dicen camina por la tabla. Pues yo intento caminar por la tabla y empiezan a temblarme las piernas. Y no tiras, ¿eh? Y no avanzaba. Me decía, Tony, que no hay nada, que puedes avanzar. Y yo, que no puedo. O sea, mi cerebro no me dejaba avanzar. Entonces, ahí vi el potencial que tiene la realidad aumentada, la realidad virtual, para temas de tratamientos de traumas, fobias, etcétera, ¿no? Entonces, Claro, sí, para el propio entrenamiento también. Bueno, para el propio pero es entrenamiento. muy interesante esto que dices. pero de la parte de lo salud la me parece salud. brutal. Luego ya Sí. descubrí otra serie de cosas, como por ejemplo salir a pichear delante de gente y estar como en un escenario y poner la dificultad Espectacular. de la gente que te silba, no sé qué. Bueno, un mundo Sí, que increíble. eso, ¿no? Para quitar miedos y... que Totalmente. Es muy interesante. Sí. Yo, fíjate que veo dos conceptos con la realidad virtual y con los virtual sports. La primera es la globalización. Con el deporte tradicional, tú si quieres competir contra alguien, tienes que estar frente a frente en un espacio físico. Y los virtual sports te dan la capacidad de poder competir y poder jugar contra cualquier persona en el mundo. Entonces, eso hace que te explote la cabeza, que puedes estar jugando contra una persona en Japón. Total. Y el otro concepto es la mezcla entre... Contra Pablo Futre, ¿no? Exacto, ya echaremos algún partidito. Y el otro concepto, al final, es la mezcla entre tecnología y deporte tradicional. Porque los deportes siempre han sido muy tradicionales, muy de necesitas una pelota, necesitas una cancha, y gracias a los virtual sports, con unas gafas de realidad virtual, lo que te aportan es mezclar ese concepto de tecnología futurista y poder estar haciendo un deporte, que es lo más mítico que hay. Entonces yo creo que es una mezcla espectacular. Y Pablo, continuando contigo, tú has construido tu identidad dentro de nuevos formatos como la Kings League. ¿Sientes que el deporte ahora es más inclusivo o es más difícil de definir? Mira, hilando con lo que decía Pablo antes, al final en los deportes los protagonistas son los deportistas. Siempre lo han sido y siempre son así. Y yo creo que con las nuevas tendencias como la Kings League hace que ya no sean tan protagonistas los jugadores, sino que están los presidentes, que son los dueños, los creadores de contenido, están los fans, que tienen mucha presencia, tiras un dado, sacan una carta a los entrenadores. Entonces, los jugadores ya no somos tan protagonistas, sino que hay factores que son más protagonistas. Y eso hace que haya un mix súper interesante. Sí, Vamos sí, a hacer modo- una pequeñita pausa sí. para recibir a Edwin Congo, es futbolista profesional y comentarista. Hola, A ver, bueno. encantada. Puedes tomar asiento. A ver, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, ya les había avisado que quizás llegabas un poquito tarde. Bueno, perdona, te he cortado, puedes continuar. un placer, Estamos hablando sobre los virtual sports Sí. ahora. No, yo solo iba a añadir una chanza de mi padre con la Kings League, cuando ve que todo el protagonismo que tienen los presidentes, y él ha bromeado diciendo, no han inventado nada, esto es lo que hacía Gil y Mendoza en, Mover los en los hilos, años ¿no? 90, Mover ¿no? los hilos. En plan, sí que los presidentes, durante buena parte del fútbol reciente, eran generadores de contenido Exacto. de la tele, ¿no? Es decir, no quiero ni imaginar si Jesús Gil hubiese tenido Twitter, la que habría liado, ¿no? Habría sido maravilloso. Imagínate yendo a tirar un penalti en el minuto 90, porque esto en la Kings League se hace. Bueno, Imagínate, bueno, qué bueno, presión qué deberían presión. tener, ¿eh? Pues sí, pero sí, si lo piensas, era Mendoza,
Mendoza, Gil, el del Barça también, estaban siempre generando titulares, siendo protagonistas ellos, ¿no? La vida no era aburrida con ellos, la verdad. No lo era, no. Era bastante cómoda. El fútbol ha cambiado mucho. Pégatelo un poquito más el micro. El fútbol ha cambiado muchísimo. El fútbol ha evolucionado como todo en la vida y afortunadamente tenemos ahora la posibilidad de vivir cosas que antes no teníamos. Los que somos viejitos ya vemos muchísimas modificaciones que en sí van en pro y en contra muchas veces del mismo deporte y de la misma vida. Así que hay que seguir evolucionando de esta manera y yo creo que si hubiéramos tenido a esa gente que emitiera tanto contenido, estaríamos abrumados de lo fácil que lo hacen y de lo inmerso en que nos podíamos meter con toda esa gente y de saber que la información es importante y ahí es donde tenemos que ahondar. Y como, eso ya lo he hablado con ellos, pero ¿cómo has vivido tú cuando pasaste de estar jugando a dejar de hacerlo? Bueno, la verdad es algo incómodo. Retirada, quiero decir. La retirada es lo peor que puede pasar porque tu mundo se cae, no sabes realmente en dónde estás. Estás acostumbrado a hacer una rutina, a tener una vida diaria, a vivenciar y dilucidar muchísimas cosas que en ese momento se te apaga el telón. O sea, de la noche a la mañana baja la persiana. Eso para un ser humano, si no está capacitado psicológicamente, le puede causar bastantes problemas. Creo que ahí nosotros tenemos que, como sociedad, tenemos que empezar no tanto en el fútbol, sino en la vida en general, en poder que no se nos baje tanto la persiana para poder seguir viviendo. O sea, cuando terminas de trabajar o tienes un oficio y ese oficio te lo quitan de las manos, se te acaba el mundo. O sea, es muy, pero muy difícil el poder volver a tomar tu vida, el volver a tomar la rienda de tu camino. Así que es muy complejo, muy difícil de llevar, muy doloroso, no solo para ti, sino para la familia, para tu entorno, que te ven en una nube y luego has caído, estás deprimido. O sea, son muchas cosas que ocurren y que no tenemos un apoyo para ello. Sí, Edwin, tengo pregunta para ti. Como hijo de jugador, no sé si tienes hijos. Sí. Sí. ¿Cómo llevaron ellos la transición? ¿Qué edad tenían cuando te retiraste? Horrible porque al final tú eres su ídolo, ¿no? Eres su ídolo, él te vivencia, todas las cosas que él hace o deja de hacer, o ellos hacen o dejan de hacer, están dirigidas a tu padre. O sea, y ver que su padre ahora ya no es, psicológicamente para ellos es un cambio, es mucho más brusco para ellos que para nosotros. A la hora de la verdad, nosotros sabemos que nos levantamos a las 9 de la mañana y vamos a entrenar, y bueno, ya no vas y te dedicas a otras cosas, pero ellos, al ver que tú ya no estás en el sitio en donde ellos, entre comillas, te han visionado, te han halagado, te han aplaudido, te han ayudado para que sigas en ese proceso, para ellos psicológicamente ha sido muchísimo peor que para mí. ¿En tu caso fue así, Paulo? O a veces, porque yo siempre tengo la duda de si yo soy actriz, presentadora, entonces, bueno, es un poco, yo siempre digo que el escenario me tiña las canas, ¿no? Pero a veces no sé si es una sensación de uno mismo, de que uno se siente, digamos, no sé si, bueno, pues esa bajada de escalón, y los demás no lo ven así, y nosotros pensamos que los demás también lo están sintiendo de esa manera. Tanto no es una bajada de escalón, sino el dejar de hacer un oficio. Porque el escalón sigue estando. Identidad, exacto. Es que es su identidad. Es lo que yo hago. Es que has estado desde los parte, 8 años claro, siguiendo toda la vida, ABC, ¿no? 6 años, toda tu vida. claro. Entonces, llegas a un momento en que, entre comillas, no sirves cuando estás capacitado para hacerlo muchísimo mejor que cuando lo hacías. O sea, es ilógico porque cuando tienes más experiencia, ves las cosas muchísimo mejor. En el campo lo tienes todo claro porque ya sabes, o sea, prácticamente eres un especialista de ese oficio, y cuando eres especialista del oficio te retiran, te sacan. Sí. Entonces, dices, Claro. Mira, pensemos, por ejemplo, primera división, hay 20 equipos, plantillas de 25, hay 500 futbolistas profesionales de primera división en España. En un país, es decir, imaginemos
que no hubiese extranjeros, ¿no? Imagínate que solo fuesen españoles, por hacerlo más simple. Serían 500 de una población de 40 y pico millones. Es decir, ¿quién ha vivido eso de estar entre los 500 mejores de algo en tu país, ¿no? Y 10 o 15 años. Durante 10 o 15 años. Es decir, hay que ver porque la gente solo se fija a los principales equipos y tal, pero cualquier jugador que llegue a ser profesional ya es estadísticamente muy, muy, muy improbable llegar ahí. Es decir, fíjate, estar entre los 500 mejores de tu país. No te quiero decir si el caso de, por ejemplo, mi padre, que era extranjero, que ya compites con todo el planeta, ya no solo con los de tu propio país, ¿no? Entonces tiene todavía más mérito llegar a estar ahí en esa élite y de repente te sacan de la élite. Claro. Y Edwin, ¿en tu caso estabas preparado para reinventarte? Afortunadamente yo estudié odontología, yo soy odontólogo. Yo sabía que esto algún día iba a llegar, que iba a tener ese bache, que iba a ser de la misma manera como cuando subí. Algo inesperado, te dicen se acabó y se acabó, como cuando subes o cuando te compran de un sitio a otro. Yo lo tenía claro porque yo estudié para ello, me preparé para intentar tomármelo de la mejor manera. Nunca se toma de la mejor manera porque es lo que tú amas, es lo que tú realmente te hace feliz. Conoces el medio, conoces el entorno, así que afortunadamente pude estudiar para poder tomarme un poquitico mejor las cosas, pero a la hora, la verdad, siempre es un palo muy, 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 muy duro. Lo entiendo perfectamente y lo comparto. Bueno, cambiamos un pelín de tema. Ha habido muchas retiradas. Creo que en el caso de tu padre también, no sé si en el tuyo, no, lo siento, es por desconocimiento. Por lesiones, ¿no? Justo antes de que entrarais vosotros, de tener esta mesa redonda, hemos tenido una, no sé si habéis visto algo, con cirujanos que están ahora pues utilizando la robótica, sobre todo en deportistas, ¿creéis que si hubiera existido toda esta tecnología en aquella época, por ejemplo, pues en el caso de tú, ¿te retiraste por lesiones? No, yo no. Yo no me he lesionado nunca. Vale, pues por ejemplo... Buena fortuna, ¿eh? Adiós, gracias. Sí. Pues en el caso, bueno, de los que os habéis lesionado, si los que han tenido que dejar su carrera como futbolistas o como deportistas por unas lesiones, si creéis que hubieran podido seguir jugando, hubierais podido seguir jugando. Sin duda alguna. O sea, si la tecnología que ahora tenemos la hubiéramos tenido nosotros, yo creo que hubiéramos revolucionado el fútbol. No, hay que decir que Edwin Congo está todavía inactivo, se podría decir, prácticamente. Está en forma y dando todavía buenas tardes de fútbol con las leyendas del Real Madrid, así bueno, que... lo intentamos. Él también lo hace. ¿Qué quieres jugar hasta los 100 años o qué? ¿Estás para que te fichemos en la Kings League o no, Edwin? Ahí es muy difícil, Hay mucho nivel en la Kings League. Sí. No, pero yo al final, hilando con tu pregunta, obviamente con las nuevas tecnologías y con las futuras que habrán, creo que se podrían haber prevenido, sobre todo cuando te lesionas, ya te has lesionado, pero sobre todo prevenir lesiones, medir tu cuerpo y ver hasta qué punto puede darse el máximo hasta que tiene el riesgo de lesión. Y al final son tendencias que irán avanzando y cada vez tendremos mejores tecnologías. Claro, ahora se hace muchísimo análisis de datos, ¿no? Sí. Y a mí donde me parece súper interesante, además que mejorar tu propia marca es es cuidar tu cuerpo, que es tu herramienta de trabajo. Y predecir lesiones y sobre todo pues eso, que esas lesiones no te obliguen a tener que abandonar lo que es tu vida, porque al final es... Mira, en estos debates de tecnología, claro que esto es muy llamativo y seguro que en el futuro y en el presente inmediato va a poder aportar, pero yo cuando lo comparo, veo los vídeos de mi padre, yo veía los patatales en los que jugaban, yo dije, escucha, ya partiendo simplemente de que los terrenos de juego, es decir, que ha mejorado mucho, hay empresas que tienen iluminaciones especiales para tratar el césped, es decir, solo en eso ya se ha mejorado mucho, sumado luego a todo el tratamiento que hay de nutrición, de psicólogo, es decir, no tiene nada que ver. Mi padre dice, psicólogo, pero ¿esto qué es? Nutricionista, pero yo... Los uniformes. Y esto te iba a decir, la vestimenta, los uniformes, sí. Madre mía, los uniformes de aquella época. Todo se ha modificado. Vosotros no llevabais petos, ¿verdad? Para entrenar. No,
Esos llevamos petos peso. que te miden un poco tu sistema. No, para nada. Nada. A nosotros lo único que nos medían era la báscula antes de entrar a El porcentaje de el grasa. porcentaje de grasa siempre nos lo medían, eso Y sin duda si alguna. estabas más tenías que pagar multa. No, en ese entonces no, en ese entonces tenías que estar en un rango. Ahora, si te salías de ese rango, ahí sí tenías que pagar multa. Claro. Nos dejaban un kilito más, un kilito menos, más o menos estábamos ahí dándole, sumábamos 2 y, oye, tienes que estar pendiente, pero no como ahora. Claro. Ahora la nutrición es fundamental y no solo eso, sino la carrera. Aquí hay jugadores que hacen 14, 15 kilómetros a hora. Eso en nuestra época era impensable que se hiciera tantos kilómetros jugando al fútbol. Ahora el que no corre no puede jugar al fútbol. Entonces, prácticamente tienes que ser atleta Sí, Edwin, para poder jugar al fútbol ahora mismo. Edwin, una cosa que siempre se queja mi padre era que no sé si esto lo llegasteis a vivir o no, eran las pretemporadas de su tiempo, que le llevaban al bosque Pero es que ahora no a se- correr durante Ahora rollo no se hace, maratón. Ahora ya no hacen eso. ahora no se hace pretemporada. Pero es que ya no sé, claro. A nosotros nos cogían y lo mínimo que podíamos hacer eran 12 kilómetros en la mañana. Por la O sea, tarde nada. No, por la tarde nada, por la tarde tenías que volver a correr otra vez. O sea que el diario tenía que ser 12 kilómetros, suba montaña, baje montaña, vaya al borde. Oye, O sea, ¿entrenabais fuerza? muy poco gimnasio. Teníamos unas 3 o 4 sesiones de gimnasia, que entre comillas la gimnasia era meternos en hacer pesas, en coger peso, en cargar peso y demás. Eso era más o menos, pero por lo regular era correr muchísimo, correr demasiado para poder. Ahora no, la pretemporada ahora inmediatamente llegan y les entregan el balón y empiezan a vivenciar. Ya Yo, no la, es lo mismo. yo la verdad que doy gracias a Dios de que en nuestra época no había ese tipo de mediciones porque hubiéramos quedado retratados. Absolutamente. Total. Y yo creo que también hay un concepto muy interesante hoy en día, que ya no es que te tengas que cuidar desde que eres profesional, sino hoy en día todas las canteras ya empiezan a medir desde que eres bien joven, que seas buena persona, que tengas buenos estudios, que seas buen atleta, ya desde bien joven, que cuides tu nutrición, que midas tus tiempos de dormir. Y eso hace que cuando creces y llegan buenos futbolistas vengan mucho más preparados. Totalmente. Y entonces yo, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por O sea, supuesto. dado ese punto, ¿no? Que tenemos todas estas facilidades y estas mejoras en ese sentido, entonces el reto ¿dónde está realmente? ¿Hay un reto en la parte más psicológica del futbolista, en la formación? No, el reto está en la capacitación del entrenador. No te tapes El reto está en la capacitación del entrenador, porque ahora ya no se entrena, ahora los niños no tienen la capacidad de jugar en la calle, con lo cual no hay ese rendimiento futbolístico que se vea aplicado al fútbol que ahora mismo nosotros estamos viviendo. Hay jugadores que no saben sacar de banda, hay jugadores que no saben pasar la pelota, que era lo esencial, y eso hace parte de un complejo organigrama que se ha venido degenerando por todas estas cosas que Se ha priman. profesionalizado Exacto. mucho. Pero al profesionalizar no implica en que dejes de ser bueno. Al contrario, el profesionalizar implica en que seas excelente. Claro. Y no estamos buscando la excelencia, estamos buscando la efectividad. Al buscar la efectividad se olvida de lo fundamental que es regatear, El talento. que es dar el pase. Sí. Yo juego 11 amigos juegan contra 11 amigos y como mínimo yo tengo que con mis 11 entregarle la pelota a los 11 míos. Como mínimo un pase. Ahora es imposible ver en el fútbol que se den 3 y 4 pases. Se corre muchísimo, se quita muchísimo la pelota, pero entre los compañeros ni siquiera se da lo esencial que es un pase el uno al otro. Entonces yo creo que si ahondamos en muchas cosas, hemos avanzado en unas, pero hemos retrocedido en otras. Entonces, ¿cómo imagináis la figura del exdeportista dentro de 10 años en este nuevo ecosistema digital? Mentor, streamer, entrenador virtual, algo que aún no existe, otra nueva figura. Yo me mojo con algo que todavía no existe y que veremos en un futuro cercano, ¿Qué es? que será el licenciamiento de los derechos de imagen para crear avatares virtuales de los jugadores. Paso adelante, ¿eh? Sí, eso lo veo y ya sé, me consta de varias iniciativas en esta línea, porque si pensáis, un jugador, pues, sobre todo en activo, tiene poco tiempo y ya gana mucho dinero como para estar dedicando a generar contenido, publicidades, etc. Imagínate cuando llegue el momento en el que tu avatar virtual pueda hacer los anuncios por ti,
y que los vídeos de cuando te piden un vídeo de dale felicidades a no sé quién y tú le des al botón y que te lo haga un vídeo realista, indistinguible de lo real, tal. Vamos a empezar a ver licenciamientos Claro, todo eso, ojo, con el tema legal y todo. que ya hay, es decir, con EA Sí, Sports, ya lo con hay. el videojuego, y es un avatar tuyo el que está ahí. Claro, claro. ¿Por qué no eso generar contenido? ¿Por qué no ir a...? pero ¿por qué no hiperrealista, claro. ¿Por qué no podría haber una película protagonizada por Lamine en unos años sin que él nunca intervenga siendo el protagonista de la Acabará película? pasando ¿no? seguro esto. Al final jugaremos estaremos los jugadores, entraremos otra vez, nos darán un avatar y nos pondrán, y al final volverá Zidane, volverá Figo, Ronaldinho igual. Yo fíjate que Seguramente. como veo el Van a futuro volver. de estos nuevos futbolistas o estas Van a nuevas volver. generaciones es, gracias a las tecnologías podrán llegar a muchas más personas de lo que se llega hoy en día. Porque hoy tenemos al futbolista que juega fútbol. Pero los futbolistas, y vosotros lo sabréis, tenéis muchos más conceptos tácticos, técnicos, sobre todo psicológicos, de cómo afrontar según qué situaciones. Y yo creo que gracias a las tecnologías abrirán mucho más el abanico. Claro, pues eso, ver siempre la tecnología como una aliada, que es lo que decimos siempre, no nos cansamos de decirlo, como una aliada, como una herramienta, ¿no? Es otro camino, simplemente es otro camino sí, que hay bueno, que seguirlo. para eso, como una Exacto. herramienta más que de repente te No, y puede es que ayudar a lo crecer. quieras o no, a- es que está aquí. Es que no... Aparte. Convivimos con él. O sí, o sí. Y es muy importante, ¿No? yo siempre lo digo, utilizarla bien, porque tienes la parte positiva Claro. y la parte negativa. Y siempre hay que saber cómo sacarle rédito. Pero en el ¿Crees- mundo siempre vas a tener los dos lados, o sea que... Exacto. Yo es que siempre estoy en el lado bueno. Yo y también, lo intento. pero el lado malo Pero lo vas a siempre tener está, siempre. siempre está, total. ¿Tú crees que a los jugadores habría que formarles en eso? Es decir, como que fuese un servicio de la liga o de los equipos. Más que un servicio, creo que los futbolistas hoy en día, los clubes sobre todo, les tratan como un activo, como, oye, tú me sirves como futbolista y después viene la persona. Entonces, yo creo que si se empieza a tratar la tecnología de los futbolistas para de cara a un futuro que sirva sirviendo como un activo para el propio club y les van formando tecnológicamente, cómo dar charlas, cómo sacar esa parte más psicológica, creo que aportarían un valor impresionante. Primero hay que prepararlo, ¿no? Exacto. Primero hay que preparar al deportista para ver si tiene la capacidad de poder llegar a ese punto que tú estás diciendo, pero es importante y fundamental La formación. la formación. Hay muy de que acuerdo. formarlo sí o sí. Sí, sí. ¿Qué consejo le daríais a un futbolista que tiene ahora 16 años? ¿Cómo le diríais? Prepárate para cuando seas exfutbolista. ¿Qué consejo le daríais? No te va a escuchar. Uno, A exacto, esa edad uno. no te va- A a esa esa edad edad no te va a escuchar. Nah. Subí a 19, por favor. Tienes Venga, que pues subir uno un de poquito. 19. Tienes que subir un poquito porque no te va a hacer caso. No te va a De hecho, el de 20 tampoco te va a hacer caso. El de 25, a partir de 25 a lo mejor... Y el que está a punto de Es retirarse. que lo de dar consejos de todas maneras y- hay que tener un cuidado y el porque... que está a punto de retirarse tampoco te va a escuchar. Ya no llega. Pero entonces, si volvierais ahora vosotros para atrás, Yo creo que es algo que hay ¿qué que haríais intentarlo desde diferente? más pequeñitos. O sea, el jugador con 16 años no te va a escuchar si le vas a Exacto. decir que el futuro cuando deje el fútbol, no. Eso es algo que se inculca desde pequeñito. Y entonces, Exactamente. en paralelo al deporte, se está haciendo unos estudios, Exacto. se hace una formación y se prepara al jugador desde la base, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso, no Del es un origen. momento determinado donde Sí, se del dice- origen. Pero bueno, si nos tuviésemos que mojar y tuviésemos que dar Claro. algún consejo, yo el consejo que le daría a un chaval joven que apunta maneras a llegar a ser un grandísimo jugador, que siempre sepa, por muchos focos mediáticos y por mucho dinero que pueda llegar a ganar, que se acuerde siempre de la persona que ha sido, es decir, que siempre sea una persona terrenal y sobre todo que piense en el día de mañana, que le quedan muchos años, pero piense en el día de mañana, qué le gustaría hacer, qué aptitudes y hobbies tiene fuera del fútbol, qué cosas le llenan fuera del fútbol, porque son esas cosas que cuando se retire sean las cosas que le marquen como persona. Mira, y tengo una pregunta para ellos y después os desarrollo y ya terminamos. el sí. por qué. Vosotros, para vuestro primer autógrafo, sea cuando sea que os lo pidieron, ¿ya teníais ensayada la firma? Sí, Yo no. yo sí. Yo firmaba como los cheques y decía, pero ¿cómo van a firmar con la firma de los cheques el autógrafo? Se tiene que entender, ¿no? Ponte un autógrafo Que se vea el nombre bonito, así, ¿no? artístico. Yo sí, yo dije, la mía tiene que ser sencilla, fácil de hacer y chao. Pero porque yo ya estaba estudiando. Claro. Cuando me llamaron a jugar profesional, yo ya estaba estudiando. Entonces yo más o menos visualizaba e intentaba meterme en el papel para poder hacerlo lo mejor posible. Edwin, ¿y cómo
¿cómo podríamos convencer tipo a chavales de 16, 17, 18 a que estudien? Mira, es simplemente prepararse. Tiene que prepararse para la vida. O sea, no es tanto que estudien o dejen de estudiar. Hay que prepararse para la vida. El día de mañana, gracias a Dios, yo no tuve lesiones, pero si yo hubiese tenido una lesión que me hubiese privado el seguir haciendo lo que a mí más me gusta, pues como todos los compañeros, les ha tocado salirse del fútbol y No hay dedicarse tiempo, a otra cosa. Y encima, que no solo los estudios te forman como profesional, sino que te forman como persona también. Te dan Y la unos capacidad que tú valores. dijiste de estar en tierra. Exacto. sí. No te quiero dejar sin ya lo Solo último un comentario, que decimos. un poco con el discurso este que hay ahora de que la IA Muy rápido. va a quitar muchos empleos y tal. Yo creo que uno de los empleos más difíciles de quitar es el deporte. Si vemos el lado positivo, yo animaría a nuestros hijos a que fueran deportistas, Exacto. de una forma o de Pues otra. desde aquí yo- Hilando Virtual Sports y Fútbol es el hilo perfecto para hacer deporte y Siempre, tecnología. siempre. Exactamente. Sí. Pues ha sido un placer. Mirad lo que tengo aquí, os lo voy a dejar para que me dejéis vuestro autógrafo. ¿El de los cheques o el otro? El que queráis. Bueno, él como lo tiene ensayado desde hace cuántos años. Pero mi firma al lado de la de ellos. No. Luego lo miraré. Vale igual o más, ¿eh? Yo creo que más. No, hombre, no. Hombre, sí. Pues ha sido un placer y como decía él, bueno, es difícil dar consejos y más que, bueno, no es tan difícil dar consejos, lo difícil es que al que le das el consejo te haga caso. Pero sí un buen consejo es ese, es no perder la perspectiva nunca, ni en el deporte ni en ningún aspecto de la vida. Muchísimas gracias. Fue un placer. Muchas Un gracias. aplauso para ellos.